respeto hacia Dios. Entonces, hay 10 discursos de un padre a un hijo. Entonces, esta es una guía muy importante, ¿verdad? Para los padres, una guía importante para los hijos y para la familia en general, de cómo dirigirse, cómo vivir. Entonces, esta es una característica muy importante en el inicio de los proverbios. Se menciona esta palabra oye, que significa escucha atentamente, es decir, no solamente hagas como que estás escuchando, sino involucra tus sentidos allí en el escuchar atentamente la instrucción que te da tu Padre. Entonces, hay sabiduría y temor al Señor, hay virtud, integridad y generosidad, y también hay éxito y paz. Son las consecuencias graduales de la sabiduría y temor al Señor. Entonces, hay decisiones malas y locas, hay egoísmo y orgullo, y hay ruina y vergüenza en consecuencia también. Esas son las dos partes opuestas, las dos cosas opuestas que ocurren, ya sea que aceptes la sabiduría de Dios o la rechaces. Hay 4 poemas de la señora sabiduría, así se le hace de una forma ilustrativa, se le menciona hacia la sabiduría. Entonces, ahí están los capítulos del 1, el 3, el 8 y el 9. Ella dice, ven y aprende de mí, es lo que dice la sabiduría. Entonces, ¿para qué? Vas a tomar decisiones sabias para que seas una persona que aplica la generosidad, para que seas una persona que tiene integridad sexual y para que seas una persona que se dirija con justicia. Entonces, una forma poética de ver el mundo moral en el que vivimos es a lo que somos llamados por medio de la sabiduría, temiendo al Señor y viviendo sabiamente. Vamos a pasar ahora a los proverbios antiguos. Y aquí en esta ocasión, en esta sección, encontraremos cientos de proverbios cortos referidos y aplicados a la sabiduría en el temor de Dios. Hay estas áreas de la vida que se mencionan en estos proverbios: matrimonio, perdón, y la justicia, carácter. Todos estos aspectos que nos ayudan a tener una dirección, una orientación correcta en estas áreas de la vida. Y vaya que nos ayudan bastante porque son muy claros. Todos estos temas son filtrados a través del sistema de valores ya estudiado en los capítulos 1 a 9. Entonces, proverbios es igual a probabilidades. Sabiduría y temor al Señor, ¿qué es lo más probable? Hablando de probabilidades, ¿verdad? Lo más probable es de que las cosas vayan a ir bien. Y si no tememos al Señor y al necio, las cosas van a salir mal en consecuencia. Entonces, eso es algo seguro. Y por eso nosotros debemos permanecer firmes ante lo que se nos ofrece en el mundo. Debemos permanecer firmes a la sabiduría de Dios y no fluctuar y no dudar de la sabiduría de Dios. Ahora, pregunta para ustedes: ¿por qué las cosas van a ir bien a nosotros tener al Señor? Es una pregunta obvia, ¿verdad? ¿Por qué las cosas salen bien cuando nosotros tememos al Señor? Mejor dicho, voy a cambiar la pregunta. ¿Las cosas salen bien todo el tiempo cuando nosotros nos dirigimos en sabiduría y temor al Señor? No siempre. No siempre, ¿verdad? Entonces, esto nos dice a nosotros que tal vez se está equivocando Dios al ordenarnos o al darnos estas pautas de temer a Él. No, para nada. ¿Cómo podemos responder a eso? Job ¿Que a sus ayuda. hijos todas las cosas nos ayudan a bien? Ok, muy bien. Muy bien. Haciendo referencia al Nuevo Testamento. A veces tenemos ciertas expectativas Okay. que en nuestra manera de pensar no salieron bien, ¿verdad? Pero pues bueno, pues como dijo la hermana, Dios permite las cosas para bien.
de que La los voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Ok, muy bien. Exacto. Y eso es lo que sigue. Esto no siempre, yo no podría, yo le cambiaría esa palabra de no siempre es cierto. Eso no siempre sucede, lo que vemos acá, ¿verdad? De que si alguien hace mal, no siempre sucede que las cosas van a ir mal en el momento, en esta vida. Pero lo cierto es de que Dios recompensará a aquellos que se dirigen de manera justa. Los va a recompensar ya sea en esta vida o en la eternidad. Aquellos hijos de Dios, obviamente, ¿verdad? Eh, y también Dios va a dar consecuencias a aquellos que no hayan temido a Él y que hayan sido necios, que le hayan dado la espalda, que no hayan sido sus hijos. Dios va a actuar en consecuencia de tal acción o tal eh, dando la espalda a Dios si alguien no acepta a Cristo. Entonces, proverbios, entonces aquí vamos a lo que no son los proverbios. Los proverbios no son promesas. Los proverbios te dan pautas, nos dan pautas de qué es lo que puede suceder si nosotros, lo que puede suceder si nosotros obedecemos al Señor. Dios se va a agradar de lo que nosotros hagamos bien en cuanto a dirigirnos en temor de Él. Pero no son promesas. Es importante que nosotros entendamos esto porque muchas veces aquellos jóvenes o adolescentes, incluso adultos, nos podemos confundir al decir, ay, pero si Dios me dijo que yo le temiera a Él, ¿por qué no me está yendo bien? Bueno, porque los proverbios no son promesas, simplemente son pautas de que te dicen de que Dios se agrada de que tú te dirijas de esa forma con Él. En cuanto a que si te va bien por lo bien que hagas, eso no es una seguridad. Pero es importante estar en perspectiva siempre. Entonces el temor del Señor multiplica los días, más los años de los impíos serán acortados. Y ahora, enseña al niño el camino en el que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. No hay garantías en esto. Por ejemplo, en cuanto al niño, hay algo bien interesante. Algunos hermanos se confunden y piensan que el camino es el camino de Dios, pero ahí no se refiere al camino de Dios. Se refiere el camino, se refiere a la senda, a los valores que le muestras al niño, a cómo lo educas. Está diciendo aquí, y aun cuando sea viejo no se apartará de él, es decir, que no se va a apartar de esos valores que tenga, de lo que, cómo la hayas educado, etc. Sin embargo, no hay garantías en eso. Entonces, ¿cuál es el principio general en cuanto a esto? Es que un niño debidamente instruido, hablando de Proverbios de este versículo 22:6, el principio general es que un niño debidamente instruido no se apartará de los caminos piadosos enseñados por sus padres. Sin embargo, eso no es garantía absoluta de que todos los hijos de padres devotos permanecerán fieles a Dios y a su palabra. Es una experiencia que tenemos, ¿verdad? De que los padres son piadosos, son temerosos de Dios y así han instruido a sus hijos, pero sus hijos no corresponden de esa forma a Dios. Cuando se vive en una sociedad impía como la que nosotros vivimos, en la que muchos de los que dicen ser seguidores de Dios son infieles, los hijos de padres piadosos pueden ser persuadidos a pecar y a rendirse a la tentación. Eso es lo que vivimos actualmente. Entonces, Proverbios se enfoca en la regla general, pero no en las excepciones, las cuales son muchas. Entonces, esa es la regla general, de que por regla general, si instruyes al niño en su camino, va a permanecer